¿Cómo estás? Ujú. Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Ni aquí y ahora, Ushuaia, agosto de 2024, segunda mitad del año, ya bien entrada. Como dicen en el otro idioma, My how time flies. It does fly, really. Pero bien, eh, no quiero seguir adelante sin saludar a la gente que siempre nos acompaña. Voy a dar dos ejemplos, curiosamente, las mismas iniciales. En primer lugar, quiero saludar a nuestra amiga y colega Viviana Blanco, que siempre nos escucha, nunca deja de poner un lindo mensaje ahí abajo, donde me encantaría que vos también escribieras si te gusta este material. En segundo lugar, otra colega, curiosamente las mismas iniciales, Verónica Barbero. Verónica, gracias por las cosas lindas que nos pones en, en tu mail, en tus mails y demás. Y a vos que estás del otro lado, te digo que también a veces me dejas lindos mensajes por las redes sociales, privados. Te invito a que los pongas acá en los comentarios y de ese modo nos ayudas a que este material llegue a cada vez más gente. Bien, demasiado, demasiada introducción de mi parte, como puede pasar. Hoy traje a una invitada de lujo, como siempre, como todas las personas que vienen acá, gente, gente muy importante en nuestra profesión que tiene la amabilidad de hacernos un lugar en la agenda para venir a hablar con nosotros. A ver, ya estamos viendo Romina Maracita. Bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hola a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Es mutuo porque no. Nos encanta tenerte acá. Y por además debes estar siempre a full con preparaciones de cursos y demás. Sos de la gente que siempre está haciendo algo que no conoce la palabra quietud. Así, Así es. ahora estás, y contanos un poco siempre acá a veces algunos dicen para los más jóvenes, ¿no? Que no conocen. Por ahí, en otros casos, como el tuyo, por ahí, contanos a los de más edad. A los que tenemos, no digo que peinamos canas porque yo ya no peino nada, como te decía, pero contanos, bueno, vos te has recibido en el profesorado en el Science, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Yo inicié mi carrera en el Instituto Science, luego trabajé muchísimos años, más de 13, 14 años también en el profesorado. Bien, Bueno, todo siempre, como yo digo, como que siempre me inspiró Patricia Onganía y me dio siempre un lugar muy importante en el profesorado. Y bien. bueno, fue ella la que originó así mi pasión por la lingüística. Entonces, ahí Bien. arrancó todo. Ahí arrancó todo. Bien. Sí, Y bien, y también yo te conozco a través de ella, así que sí. primer contacto con vos, que bien, que le digo a quien está del otro lado, que si todavía no vio la entrevista a Patricia Ujú. Onganía, vos la has visto, viste, eh, Sí, qué contribuciones valiosísimas nos hace, como no podría ser de otra manera. ¿Mm? Así que, así que, bien, seguimos entonces con vos, lingüística. Y actualmente tu foco está principalmente puesto en la neuropedagogía. sí. En realidad cuando, bueno, empezaba yo a estudiar lingüística y demás, siempre mi interés iba hacia la neurolingüística, siempre era esa parte. En ese momento, obviamente, estamos hablando del año 2000, 2001. Ajá, Entonces, Internet era
una hora por día, quizás uno tenía internet, o claro, sea, era otro mundo, directamente era otro mundo, sí, sí, que el acceso a la información era totalmente distinto, entonces uno iba de a poco investigando y había muy poco en ese momento, no es como ahora. sí, Luego hice la licenciatura en la Universidad de Belgrano, bien, en donde el foco también era lingüística, pero bueno, a mí siempre me gustaba esa otra parte que yo sentía que ahí me faltaba formación en algo más, en lo que todavía no había para estudiar acá, en general en Buenos Aires. Hasta que, bueno, más adelante fui haciendo otros cursos de inteligencia emocional y demás, pero yo quería ir hacia la parte de neurociencias y bueno, bien, ya muchos años después conocí a la Asociación Educar y después a la Asociación Argentina de Neuroaprendizaje Cognitivo de Rosana Fernández Coto y bueno, Asociación Educar a Roberto Rosler, que es bueno, uno de los genios que tenemos hoy en día en todo lo que es neuroeducación y con ambos realicé distintas especializaciones y ahí encontré realmente lo que yo quería, que era esa conjunción entre todo lo que era la neurociencias y la educación, en mi foco, bueno, obviamente enfocado en el tema del inglés, ¿no? Pero sí, ahí encontré como la conjunción de las 12 áreas y luego más adelante me especialicé en e-learning, en diseño instruccional también y hace poquito también hice una maestría en la Universidad Católica de Murcia de manera online de España en neuropsicología para la educación, donde ahí estaban, bueno, las últimas tendencias en todo lo que es neuroeducación, neuropedagogía y demás. Por eso, o sea, mi camino arrancó desde la lingüística, que yo creo que fue el bien, comienzo, sí, porque era lo que me gustaba sí, y ahí empecé a encontrar el camino y bueno, obviamente con el acceso a información que tenemos hoy en día y cómo se fue desarrollando todo, bueno, después se abrieron un montón de opciones hasta que encontré realmente que era lo que yo quería, que era como juntar esas dos áreas, ¿no? Para mi profesión, bueno, tanto para mis alumnos y demás, como también para capacitar otros profesores en ese área. sí, bien, Ujú, bien, porque increíble, claro, desde la lingüística, que es un campo en ujú, el que confieso no he profundizado, o sea, claro. Ujú, puedo haber leído algunas cosas, bueno, familiarizado sí, bueno, también de sí. escucharlos a ustedes, pero Ujú, qué increíble cómo podés hacer un abordaje del idioma desde filosófico, desde su razón ujú, de ser y demás, y o, por ejemplo, reflexiones que si el lenguaje es del individuo o es de la sociedad, ujú, de simples preguntas a todo lo que se puede llegar a investigar, desde lo filosófico hasta lo científico, y es algo de no parar. Y entonces, y hoy, exacto. ¿por qué ahora, bueno, me gustaría después entrar en la parte así más cotidiana, donde un profesor, ¿no? Porque Ujú, debe haber ya esto es casi un lugar común, pero es así una gran verdad, un docente que llegó, se topó, por decirlo tal vez, no, ujú. eh, como decía Borges, por ahí estoy cometiendo algunas imprecisiones técnicas, pero estoy entre amigos, así que entonces Ujú, no, sí, no, pero en ese caso, haberte topado debe ser un antes y un después de haber totalmente. llegado. ¿M? Ujú, Y entonces, así las cosas, ¿cómo, por qué, por qué crees vos, por qué pensás vos que, que un sector de la docencia rechace tanto estos conceptos? ujú. Yo creo que, bueno, hoy en día ya está mucho, o sea, se abarca mucho más en todo aspecto. Yo creo que Sí, también, como todo área, hubo muchos de los que llamamos neuromitos, ¿no? Que bien, como que me hicieron como un interesa. black and white. Entonces, bueno, si esto, si hay que hacer esto, que tal porcentaje de cerebro tal cosa, pero en realidad nos quedamos en eso, o hay un sector que quizás se quedó en eso, sin ir más allá a lo que es el tema de la neuroeducación y cómo puede contribuir al aula. Porque en realidad todo empieza cuando uno se da cuenta como docente, y seguro que nos pasó a todos alguna vez, que
que uno se da cuenta de decir, bueno, no, no están aprendiendo lo que yo estoy enseñando, o sea, o de la manera que yo Claro, estoy enseñando. O bien, quizás hay tres que aprenden de la manera que yo estoy enseñando, pero claro, los demás no. claro. Y Entonces uno yo mira a creo los que, tres que aprendieron y sí, claro, como no, y no ve no, al exacto, sí. Y yo creo que eso ha cambiado mucho, pero en general como sociedad, porque yo me sí, acuerdo cuando yo era chica, iba a la primaria, yo tengo 44 años, y en la primaria el tema de diversidad ni se mencionaba. O sea, cuando yo ya. fui a primaria, era un tema que no Ima- existía directamente. Imagínate yo que Directamente. tengo tengo 15 años más que vos, imagínate. Exacto. Entonces yo creo que una de las primeras, uno de los primeros desafíos del docente hoy en día, o de los que estamos en ejercicio, aunque sea hace muchos años, pero que tuvimos Sí, que adaptarnos a un nuevo mundo, es concebir la neurodiversidad como parte del ser humano. O sea, somos todos neurodiversos. Yo creo que ahí está el cambio de mentalidad que uno tendría que hacer, desde mi punto de vista. Obviamente que siempre están los términos, bueno, ¿es neurotípico o es neurodiverso? Pero neurotípico nada más significa que ese comportamiento es más abundante, que quizás hay un claro. mayor número de individuos, nada más. O sea, Bien, después en realidad somos todos neurodiversos. claro, Cada por uno ahí, trae una carga biológica distinta, se desarrolla de manera distinta de acuerdo al contexto, la experiencia y demás, pero somos todos neurodiversos. Entonces yo creo que ahí el docente se tiene que posicionar desde ese punto de vista. Bueno, yo bien, te estoy paro un trabajando con cachito. gente, sí, sí, Disculpa, claro. Pero entonces sí, decía, sí. está bien, entonces, claro, en resumidas cuentas, lo que el rechazo es porque Ujú, muchos nos hemos quedado por ahí en la periferia, en la ujú, parte prescriptiva y demás, que lo sí, asociábamos con cosas superadas y por ahí no veíamos ujú, todo este campo de posibilidades. Y está bien, claro, ujú, entonces todos somos neurodiversos por cuanto sí, somos únicos y llevado al universo cotidiano del aula. ujú, Hablábamos, sí, seguramente has visto con Esther Vázquez recientemente, de tener ujú, las actividades eh, cerebro, cerebro antagónicas y ujú, cerebro compatibles, ¿no? Y ujú, entonces hay de los enfoques más tradicionales por ahí sí, más reacios a todas las nuevas miradas. Ahí, y aún lo que intentamos otra cosa también, siempre nos queda como un, no sé cómo decirlo, como un sedimento, como ha quedado como resto de otras épocas, sí, actividades eh, cerebro antagónicas. Hoy, ¿cuál- ¿cuáles son por ahí un ejemplo de, ujú, ahora, yendo a una clase, ujú, contame una clase tuya, por ejemplo, que vas a ujú, explicar un tema en particular. ¿Qué actividad ujú, de las muy usadas por ahí rechazás por cerebro antagónica y ujú. cuáles son las actividades cerebro compatibles que elegís? Contame una clase tuya. Perfecto. Bueno, mira, yo primero, antes que nada, creo que a veces en lo que nos quedamos es en, obvio, ciertas actividades que ahora las vamos a hablar, cuáles son obviamente más compatibles con nuestro modo de aprendizaje y cuáles quizás no lo son, pero tenemos que ir más allá de eso. Tenemos Bien, que pensar que cada alumno tiene un perfil emocional distinto y que la emoción va a condicionar ese aprendizaje. Entonces yo tengo sí, que partir de ahí. Entonces, yo tengo un grupo de alumnos en los que cada uno tiene un perfil emocional distinto, ¿sí? Tiene una intuición social distinta, tiene una atención distinta, tiene una actitud distinta hacia el aprendizaje y que eso me va a condicionar el aprendizaje. Porque, bueno, Francisco Mora, que es uno de los neuroeducadores más importantes en España, dice, no se aprende lo que no se disfruta, la emoción está ligada al aprendizaje, entonces, sin eso no arranca ni los mecanismos de atención ni motivación en el cerebro. Entonces, eso es lo principal. Entonces, yo lo que primero tengo que construir es ese rapport, es esa sintonía con el curso que yo tengo. Es lo primero, porque yo sin eso no puedo ni pensar en una actividad. ¿Sí? bien, Porque todo lo que haga va a ser lo mismo. Siempre tengo que pensar antes que nada en eso, que cada uno y que yo también, todos traemos un perfil emocional distinto en ese momento y que cambia según la etapa y demás. bien, Y que también al órgano, el cerebro, al ser el órgano del aprendizaje más importante que tenemos, conocer
cómo funciona ese mecanismo de motivación y atención. bien, Porque cuando yo sé cómo funciona, puedo saber en qué momentos de esa clase yo puedo dar más información, en qué momento ellos tienen que manipular la información, bien, haciendo algo para que esa información empiece a trabajar y la memoria de trabajo me haga el favor de llevarlo a la memoria luego en largo plazo más adelante. bien, Tengo que saber hasta cuándo el cerebro puede realmente soportar esa carga cognitiva y tratar de organizar pausas activas para bien, justamente que haya un flow en la clase y eso se pueda bien, procesar. Entonces, como que antes de pensar cualquier actividad, uno tiene que pensar en todos estos principios que la neuroeducación y la neuropedagogía nos brinda y va más allá de uno la metodología que usa en la clase. Yo siempre digo que estos son principios que uno puede aplicar con la edad en la que trabaje, en el contexto que cada uno pueda y no importa qué metodología uno use, ¿sí? Porque va más allá de la sí, actividad o la planificación en sí. claro, sí. Obviamente que luego eso se tiene que trasladar a algo práctico Ahí te que iba a es en preguntar, la clase. claro, Exacto, te dejo sí. seguir ahí, Sí, pero claro, te iba a preguntar. claro, obviamente, pero siempre con esos principios, ¿sí? Por delante. Y Sí, luego en la clase, bueno, siempre un ambiente resonante es lo que a mí hace que despierten todos los canales sensoriales para yo estar predispuesto para aprender. Ahí es cuando conectamos con la emoción, ¿sí? ¿Cómo recibo yo a los alumnos de la clase? Mi actitud, ¿sí? Si yo los recibo con una sonrisa, si yo, por ejemplo, en el aula donde estoy o mismo en el aula virtual, porque hay muchos sí, docentes que trabajan con e-learning, por ejemplo, bueno, ¿cómo armo yo ese ambiente resonante? ¿Los recibo con música, por ejemplo, en un aula virtual? ¿Los recibo con un chiste, con una anécdota, con un dato bizarro para crear ese, a ver qué está diciendo, esa novedad, esa bien, curiosidad? Tengo que buscar ciertos puntos de conexión al principio de la clase que a mí me cree ese ambiente resonante que sé que yo necesito para que luego mi cerebro esté predispuesto a aprender. ¿Mm? Entonces, es uno de los pasos muy importantes. Y luego, en la clase en sí, siempre buscar que los alumnos estén activos. bien, Más hoy en día estamos trabajando con generaciones que no pueden estar pasivas escuchándonos a nosotros, porque la sí. información ya la tienen acá. Sí, sobre todo O los sea, que, nosotros claro, sí, sí, sobre no todo tenemos la información. los que tenemos más edad, que siempre la cabra al Ujú. monte tira, vamos a Claro, querer explicar, ¿no? claro, Y pretender una atención como la que simulábamos ujú, dar nosotros, porque antes, exacto. por una cuestión, poníamos cara de inteligente, De por que ahí uno estaba prestando atención. había más control de la disciplina, entonces, Claro. Ujú. pero por ahí el hueso del problema era el mismo, porque por ahí Claro, uno estaba pensando en otra cosa mientras ponía cara de respetuoso. Ento- eh, exacto. Francisco entonces, Mora dice que la atención no se presta, se gana. O sea, uno tiene que ganarse esa atención como bien, docente, porque decir prestar, siempre en neuropedagogía se dice, ¿cuántas veces al día uno dice, bueno, presta atención, préstame atención, hasta en casa, ¿no? sí, Con un sí, hijo, sí, hija, además decís, presta sí, atención. Y en realidad, sí, el cerebro no funciona así porque no es un switch, o sea, no es, presta claro. atención, ok, bueno, ahora voy a prestar atención. Sí, sí, No, pero como sí, decís vos, quizás antes uno disimulaba decir, y yo estoy pensando en otra cosa mientras el profesor hablaba. Pero bueno, hoy en claro, día ya estamos en otro contexto, con otras generaciones que mm, tienen otras necesidades y claro, donde la información ya la tienen. Entonces, lo que nosotros, yo creo que una de las, como de los principios que cada docente tiene que pensar hoy en día es que el alumno o la alumna tiene que ser un ser creativo, tiene que claro. ser un ser empático y flexible, porque esas son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar Activo, y claro, tenemos pero claro, que elegir actividades acordes. Y ahí, Ujú. claro, Sí, y ahí te paro, claro, sí. porque vos decís, claro, está bien, más allá de la metodología, claro, está Ujú, eso, hasta ahí vamos excelente porque están los principios que adherís y después ahí ujú, la metodología, pero bueno, se puede ir más allá, si hay ujú. actividades que son Sí. cerebro antagónicas, por ejemplo, Sí. ¿podemos decir más allá de la metodología?
Ujú. Porque, Bueno, en a realidad ver, es ver cómo nosotros lo podríamos adaptar. Porque, por claro, ejemplo, todos trabajamos en el mundo de los profesores de inglés, todos sí, tenemos que trabajar, la realidad es que todos tenemos que trabajar con un libro, que todos tenemos que trabajar con un programa, ¿no? sí, Y bien, que muchas veces no elegimos ni ese libro, ni ese programa, y sí, lo tenemos que hacer. Tenemos que sí, preparar alumnos para exámenes internacionales, demás, distintos contextos, sí, pero siempre tenemos algo que tenemos que seguir y bueno, que quizás, y no es lo que quizás a mí me gustaría de este tema y eso, pero ¿cómo claro, lo puedo modificar bien, para que el alumno realmente aproveche estos principios y que yo pueda desarrollar esto en el alumno? Entonces, por ejemplo, una de las maneras es cambiar las formas de representación. bien, Y a la ver, forma me de interesa, estar expuesto al tema. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un texto, una lectura, ¿sí? bien, De cualquier mainstream book, ¿sí? Que se les bien, ocurra, de cualquier nivel. Pensemos en una típica lectura que está en una página, que después tengo el verdadero o claro, falso, las dos claro, preguntitas de discúlpame, claro, discusión, discúlpame, lo ahí te típico. pido minuto Sí, como en el básquet, por ejemplo, imagina que vamos a empezar el simple past, vamos a sí, ver, exacto. y entonces tenemos con la mejor intención del mundo, por ejemplo, un texto sobre la biografía de alguna celebridad que ponemos, y Bien, hay que ponemos cuándo nació, cuándo murió, qué hizo en tal año, qué hizo en tal otro, donde están los ejemplos de uso, porque es perfecto. qué hiciste en cada momento. Y Ujú, entonces, yo soy tu alumno, ¿no? Viniste, me sí, vas a explicar el simple past y traes un texto con la biografía de Louis Pasteur, ponele. por ejemplo, Y ahí, entonces, exacto. ¿cuál es el Ujú. abordaje ahí? Contame un Bueno, abordaje modelo. Y cosas típicas primero, por cerebro antagónicas. exacto. Primero, por ejemplo, lo tradicional quizás sería, bueno, algunos conocen quién fue Luis Pasteur y demás, como un brainstorming y demás, y luego ir al texto Bien, y extraer quizás, bueno, la información. Lo que yo tengo que despertar en el alumno, antes que nada, es la curiosidad para leer ese texto, sí. porque quizás el alumno dice, bueno, ¿y yo? No, ¿Qué la tengo verdad que no me ver yo interesa con este saber señor? qué tengo que ver con este señor, porque pensemos que el cerebro tiene como una economía genial, que es no va a Sí, hacer esfuerzo en cosas que no le interesan. O sea, bien, es así de simple. Entonces, claro, el cerebro no va a activar todos sus mecanismos si no es algo significativo, si no es algo que se relacione con sus necesidades o sus intereses. Es claro. Y muy entonces, cruel el tema, sí, pero es la verdad. exacto. Entonces, yo tengo que Entonces, hacer que a ese sí, alumno le interese eso. Hoy sí, en día, si tenemos acceso, por ejemplo, a un celular, si los chicos tienen acceso a un celular y demás, lo que se puede hacer que funciona muchísimo es ir a character. AI, ¿sí? En donde están todas las personalidades históricas y famosas y demás y celebridades, y yo puedo chatear con Luis Pasteur gracias a la inteligencia artificial. Entonces yo antes de leer el texto podría darle un prompt, ¿sí? Para decir que yo quiero tener una conversación con Luis Pasteur en nivel A1, A2, en el nivel que esté. Y voy a empezar a generar, que lo podemos hacer entre todos colectivamente, bueno, ¿qué le podemos preguntar? No sabemos nada de esta persona. Bueno, le podemos preguntar tal cosa, le podemos preguntar tal otra. Ahí ya empiezo a trabajar una revision de question words y ahí empiezo a generar el interés porque me va a responder la inteligencia artificial según, ¿sí? Fuese la personalidad. Ahí yo ya tengo al alumno manipulando información, ¿sí? El alumno está recibiendo información sí, que es impredecible, ¿sí? Que no está guiada como en el libro, sí, y el alumno va a entender quizás datos. Bueno, perfecto. Yo lo que necesito es eso, que extraiga información, que me diga, ah, sí, me parece que fue tal cosa, me parece que nació en tal año. Ni me preocupo por el tema gramatical en este momento. Ellos sí, van a poder interpretar los datos, ¿sí? sí, Fuera de lo que es el foco mío de ese día, como vos decís, que es, por ejemplo, en este caso, el simple past. Luego puedo ir al texto y puedo hacer que comparen. Bueno, ¿qué información era igual o qué información fue distinta de lo que de lo que nos trajo la inteligencia artificial? Bueno, ¿hubo algún error? Porque quizás había errores, quizás no es preciso el 100%. Bueno, ¿qué diferencias ven? ¿Qué otra información no estaba en nuestro chat que sí está en el texto? Entonces, lo que ahí hago es manipular información.
bien, Ellos manipulan información, leen de distintas fuentes, comparan, contrastan, debaten, clasifican información y demás. bien, Y luego puedo ir al foco del bien. simple past. ¿Mm? Y más o menos en una clase, qué sé yo, de Sí, 80 minutos o de ujú, 60 con un grupo propio o 80 sí, minutos en un colegio. Más o menos esa parte de manipulación de información. sí. ¿Cuál es la duración sugerida? Bueno, vos tenés Ah, siempre una actividad inicial o de bien, ahí curiosidad va, o de ahí check-in va. emocional que lleva entre 5, 7 Claro. 5 o 7 minutos sería como lo ideal, que siempre es como un check-in emocional. Fuera de la clase, bueno, ¿cómo está uno hoy? A veces uno le puede dar escalas con memes, con demás, Sí, y hacer un check-in emocional de distintas maneras. Luego, empezar con la introducción de este tema. Y ahí la manipulación de información capaz que lleva 20 minutos, 25 minutos, en donde ellos se están haciendo, nadie está explicando. ¿Sí? Yo creo que ese es el gran cambio que hoy en día especialmente tenemos que promover. Bueno, ¿qué pueden hacer ellos? Sin yo antes explicar, introducir la bien, lectura y demás. bien, Bueno, bien, ¿qué bien. pueden hacer ellos? Siete, Después claro. de que ellos, claro, después de que ellos manipulan toda esa información, bueno, yo ahí ya tengo su atención, tengo ya un mapa que ellos crearon de esta persona, de datos y demás, y tengo un contexto para poder ir al foco que en este caso nos interesa, que es el simple past. Pero ese foco viene después de todo este trabajo. Bien, claro. Entonces va a ser mucho más fácil que ellos lo puedan Bien, ir aprendiendo. Y luego, como siempre, en neuropedagogía se habla de consolidar. ¿Cómo consolido yo esa información? Bueno, yo clase a clase tengo que generar actividades que consoliden lo que enseñé en la clase anterior, porque si esas redes neuronales no se consolidan, se pierden. Otra vez el cerebro dice, esto no lo uso, ¿para qué lo voy a tener bien. acá? Bien, Y bien, se fue. pero eso está bueno, la Entonces, consolidación de redes para que sí. después, para Ujú. construir un aprendizaje, como decís vos, a largo plazo. Y que tiene que ser con una repetición, obviamente, el cerebro necesita repetición, ¿sí? Sí, Necesita repetición para consolidar, pero no hablamos de la repetición típica, sino que es repetición con novedad. Entonces, yo hoy lo puedo esto consolidar releyendo un texto, viendo un video, viendo un TikTok del mismo tema, después haciendo una red conceptual, tratando de buscar múltiples formas de representación. Porque ahí, además de consolidar la información o el aprendizaje de distintas maneras, lo que también estoy haciendo indirectamente, pero que es lo más importante para la neuroeducación, es atender a distintos estilos de aprendizaje. Entonces, según los distintos estilos de aprendizaje, si yo ofrezco repetición con novedad en distintos canales, mediante una lectura, mediante un video, mediante una conversación, mediante algo gráfico, mediante una animación, en distintos canales yo tengo más posibilidades de llegar a más alumnos. bien, Entonces, eso es lo más importante, que el remover barreras. Bueno, ¿cuántas bien, barreras yo puedo sacar para que sea mayor la cantidad de alumnos, como decíamos al principio, ¿sí? Que sean a los que yo pueda llegar? Mi bien, objetivo ya, es llegar a todos. ya. No voy a llegar a todos de la misma manera ni en No, el mismo pero, tiempo, no, claro, pero bien, pero esa es abro la el búsqueda. abanico. Bien, mira Ujú, cuántas cosas hay que ver. Decía, creo, a menudo, hace tiempo que no lo hago, pero en algunos videos he cerrado así con lo que decía Antonio Machado, una poesía que ujú. dice, nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Siempre como, Exacto. así que bien, en Ujú, virtud de eso, ujú. eh, te digo, como habrás visto en otras entrevistas, no serás la excepción que te vamos, eh, solemnemente te hacemos prometer. Decía, te digo, prometenos que vas a volver. Sí, por supuesto, prometo. Muy, muy bien, seguro por allá mucha gente va a haber disfrutado de esta charla y Ujú. con ganas de seguir escuchándote y eh, prometemos
prometemos volver a invitarte porque hay tanto para decir. Sí, sí, Bueno, hay mucho, sí, es verdad. Como yo te digo como conclusión, porque a veces yo sé que cuando este es un área que es tan amplia que sí, es como que hay tanto que generalmente al principio nos sentimos como mareados, decir, bueno, ¿y yo ahora por dónde empiezo? ¿No? O sea, sí, generalmente pasa eso. Yo siempre como que invito a pensar es, bueno, ¿cómo yo puedo llegar al alumno? Eso es tal, lo principal. O esa, sea, yo cómo considero la neurodiversidad en mi aula. ¿Qué hago yo para ofrecer distintas maneras de representación, distintas maneras de que ellos expresen lo que saben? O sea, ofrezco distintos canales, distintas formas, ofrezco anclajes, hago anclajes emocionales, bien, visuales y demás con mis alumnos. Yo creo que por ahí empieza todo, porque por ahí cuando uno empieza todo. ya es consciente de eso, después busca herramientas de acuerdo a su contexto, a la edad en la que enseña y demás. Bien. Pero creo que eso es lo principal. Y sin lugar a dudas, muy agradecidos, te mandamos un abrazo a la distancia y, y será entonces hasta cualquier momento. Muy, Obviamente, nos vemos muy prontito. muy prontito. Bien, vamos a... Bien, ¿qué decimos? Tantas, tanto nos queda por reflexionar, tanto nos queda por aprender. Bien, agradecemos por supuesto nuevamente a Romina. Te agradezco a vos que desde el otro lado nos acompañás siempre. Como te dije al principio, si crees que el canal lo merece, deja tu like, tu comentario, suscripción, recomendación. Así nos ayudás a que gente como colegas, como Romina, que tienen tanto para dejarnos, puedan llegar cada vez a más. Valga la redundancia, sin más que decirte, te mando otro abrazo a la distancia y hasta muy pronto.